¿Cuáles de tus intereses de la infancia aún conservás o reeditás desde el trabajo académico? Prácticamente todos. Y creo que esa pregunta creo que encierra además un gran secreto. Al ver tu trazado, vos fuiste armando como tu manera de hacer las cosas, ¿no? La lucidez que tuve fue, digamos, decir, bueno, pero no tengo por qué abandonar mis sueños, ¿no? ¿Cuál es tu motivación? Mi motivación es permanente, es mi forma de pensar. La física fue una excursión a la que me fui por unos años para después volver. No deja de interesarme la condición humana, no deja de interesarme las cosas que nos interesan a todos. En Trazados buscamos dibujar intimidades que al compartirlas democratizan la vida. Cómo desear lo que no se conoce. Cómo arriesgar la vida sin un plan. Cómo se viaja sin ver. Trazados es un podcast de Escaramuza. Un flujo te traslada, te arrastra, hace camino. Incluso puede hacerte ahorrar algo de tiempo y energía. Pero si por alguna razón algo se te cae, si por alguna extraña razón de Dios te distraes, algo puede revelarse. El flujo que hasta el momento te transportaba se vuelve espeso y la distracción se convierte en molestia. Esto incluso puede hacerte abandonar un sistema de apoyos. En Trazados buscamos dibujar intimidades que al compartirlas democratizan la vida. ¿Cómo se viaja sin ver? ¿Cómo desear lo que no se conoce? ¿Cómo arriesgar la vida sin un plan? Bienvenido, Ernesto, y gracias por aceptar ser parte de Trazados. Al contrario, muchas gracias, Rocío. Es un gusto que estés acá. Ernesto, vamos a reconstruir de alguna manera tu vida educativa, ¿sí? Vamos a pensar juntos cómo llegaste hasta acá, digamos, ¿sí? Uh-huh. ¿Cuáles de tus intereses de la infancia aún conservás o reeditás desde el trabajo académico? Y yo creo que prácticamente todos. Y creo que esa pregunta creo que encierra además un gran secreto, no sé si llamarlo secreto, pero una muy buena descripción de mi trayecto, digamos, ¿no? De alguna manera, como nos pasa a todos, lo que hice fue crecer, es decir, alejarme de aquellas cosas de la infancia o intentar forzadamente alejarme de aquellas cosas, hacer una carrera académica, que la central, digamos, fue la licenciatura en física, en la cual uno se aleja no solo de la infancia, sino que se aleja en cierta medida de la humanidad, en el sentido de que aspira a una objetividad por encima de las emociones, de lo subjetivo, de las sensaciones que uno tiene en el mundo, ¿no? La ciencia tiene que ver con eso y la física tal vez un poquito más, porque incluso trata con más frecuencia de lo inanimado y con más frecuencia de lo cuantificable. Y eso fue gran parte, digamos, de mi proceso, digamos, de los 18 hasta los 20 y pico largo, dejar atrás todas esas cosas. Pero a partir de ahí, que es donde creo que realmente es que empieza la carrera de uno, ¿no? Una vez que termina lo que llamamos carrera formal, a partir de ahí es un camino de vuelta atrás todo, ¿no? Y todo es ver cómo volver a meter en mi vida las cosas que había dejado en la infancia. En la infancia, bueno, estaban las historietas, estaba algunas de las lecturas de ciencia ficción y de divulgación científica ya son de la infancia, las enciclopedias de animales, los documentales de animales, esporádicos, pero que a veces se podían ver en la televisión, los documentales de Cousteau, sobre todo eso, la fascinación por los animales actuales y prehistóricos, los animales con los que jugaba también, de plástico, de juguete. Eso te iba a preguntar, ¿a qué jugabas de chico? Bueno, esa era una de las cosas centrales, ¿no? Jugar con animales de plástico era una de las cosas, o sea, reconstruir escenas supuestamente realistas, y ese era un poco mi objetivo de juego, un juego bastante solitario, por cierto, ¿no? Pero después también, digamos, juegos más colectivos, o sea, el fútbol me gustaba, el básquetbol también, eso se daba más, el poder practicar deportes en verano, ¿no? Cuando iba a Salinas, yo vivía en Montevideo en aquella época, y ahí tenía la posibilidad, digamos, de hacer otras cosas, no tan solitarias como la lectura de cómics o jugar con mis animales o mis muñecos y armar historias. Pero también me gustaba mucho un futbolito que hacía con unos muñequitos de cartón, que era con unas pequeñas catapultas, y hacíamos torneos, me acuerdo, en Salinas, y después, bueno, acá en Montevideo también jugaba con esos, con muñequitos de plástico de fútbol, me hacía mis partidos, mis campeonatos,
O sea que ahí también era otra cosa, o sea, el fútbol también era otra cosa que formaba parte de mi infancia, ¿no? Y esos Sí. puentes que fuiste tendiendo después, ¿no? Porque en un momento vos traes esto de, ok, en el grado me enfoqué como en la objetividad, en todo lo que tiene que ver con la carrera académica y el aprendizaje más, bueno, formal, digamos. Pero después vos esos intereses los dejaste guardados en un lugar muy preciado porque los volviste a recuperar. Sí. Eso te hace un poco raro. Sí, supongo que sí. Creo que ahora que decís, disculpa, me vino a la cabeza eso, simplemente, que hay algunas cosas que no nombré, pero que ya no son intereses tan infantiles, sino más adolescentes. Básicamente la música. Yo como niño, la verdad no era un niño muy musical, en el sentido de que no... A veces nos juntábamos con mi padre, hacíamos algunas cosas yo soy hijo único, ¿no? Por eso también muchos de mis juegos eran solitarios. Y a veces él hacía algunas cosas con una guitarra y yo tocaba una batería de juguete que tenía y cantábamos las canciones de Uruguay, de fútbol, vayan pelando las chauchas, ese tipo de cosas. Pero digamos, no, como niño no veo la música muy presente, o sea, no había un equipo de audio, yo no tenía mis propios discos, ¿no? Pero sí, ya, digamos, cuando empecé en el liceo, los cassettes, intercambiado con los compañeros. Alguien me habló de los Beatles por ahí cuando tenía 13, 14 años. Y eso se volvió también en algo muy importante para mí. O sea, ya la música autoadministrada, digamos, por cassette, por la radio. Y el intentar tocar la guitarra y cantar un poco, ¿no? ¿Cuál fue fue algo que lo abandoné totalmente. O sea, yo a los 17, 18 ya lo abandoné totalmente. Y lo retomé a los 40. Y el primer instrumento entonces fue la guitarra. Sí, y la voz, supongo. Y la voz, claro. El primero de todos, Sí, digamos. sí. ¿Cómo fue ese encuentro con la guitarra? ¿Quién te llevó hasta ahí? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Vos sabés que no me acuerdo, no sé bien qué pasó. Yo lo que sé, supongo que debe haber sido alguna guitarra que mi padre compró en la feria o algo así, muy típico de mi viejo, ese tipo de cosas, ¿no? Comprar algo porque, bueno, se le dio la oportunidad y sin ningún plan muy definido. Creo que esa era la guitarra que él usaba y en algún momento contrataron a un profesor que iba a darme clases de guitarra, que también fue una experiencia muy frustrada. Digo, los detalles que son irrelevantes. Contala. No tuvo que ver ni conmigo ni con él. Digo, no sé, un día mi madre lo echó, no sé por qué, pero digamos, bueno, esas cosas también de mi vida que también me hacen raro. Y probablemente expliquen eso de querer huir de ese lugar de la infancia, pero después querer volver a rescatar las cosas que extraño, ¿no? Pero bueno, digamos, la guitarra fue algo de eso y ahí empecé a aprender algunas cosas y fue una experiencia realmente muy frustrante porque yo me sentía bien con el profesor, era algo que quería aprender y bueno, y no quedó ahí, ¿no? Y digamos, era una época en la que uno todavía era un niño, no tenía independencia como para ir a buscar un profesor o digamos, sí, o hacer nada. Y lo retomé siendo un poco más grande, que era muy, muy difícil. Yo veo ahora cuando a los 40 retomé, o sea, tenés tutoriales en YouTube de todos lados, tenés, digamos, partituras por todos lados que te puedes bajar con los acordes, con las letras. Podés escuchar la canción que querés tocar 80 veces, Total. ¿no? Y entonces ahora aprender es mucho más fácil, ¿no? ¿Sabés que Nacho González, que es otro de nuestros entrevistados, que es un músico que está en Berkeley, que se fue a Berkeley, nos dijo, yo me enfoqué cuando vine a Berkeley a aprender todo lo que yo no podía aprender en YouTube. Fue como el mensaje que nos dio. Claro. Y fue buenísimo. ¿Qué lugar tenía el aprendizaje en tu casa? Qué pregunta compleja. A ver, mi padre siempre fue una persona interesada en los libros, en el conocimiento, en la ciencia, pero de una manera muy particular, una manera obviamente muy amateur, pero muy particular, siempre tratando de formarse su propia idea de las cosas. Creo que eso también me influyó, esa cosa como autodidacta. El juicio yo puedo hacer ahora, hoy en día, con la imagen que tengo de mí mismo y cómo considero que es bueno aproximarse al conocimiento. Creo que él era demasiado autodidacta. Pero, si es que eso es posible. Pero fue un ambiente muy estimulante. O sea, de alguna manera nunca me exigieron ni me presionaron a leer, a estudiar o a que me fuera bien en la escuela o en el liceo. Pero de alguna manera yo sentía que a mi padre lo ponía contento eso.
que eran cosas que yo hacía, leer sobre animales, a las que él respondía. O sea, si yo pedía algo, algún libro, alguna cosa que me interesaba, él respondía positivamente, pero nunca me marcó un camino. Con los años descubrí de alguna manera que mi padre habría querido ser físico, ¿no? Pero nunca me lo dijo siendo niño yo. De alguna manera llegué ahí. Yo creo que ahí hay algo interesante. Pero, por otro lado, mi madre, una ama de casa típica, realmente sin mucho interés, e incluso en algunos casos diciéndome que no estudiara demasiado, preocupada por mi salud mental, digamos, dado los temas que a mí me interesaban. Preocupada que fuera a terminar como Einstein o Bertrand Russell, que según ella eran personas que terminaron mal. Luego, con el tiempo, me sigo preguntando qué quiso decir. Capaz que cuando la vea la próxima vez le voy a preguntar qué quería decir. O como un rockstar. Sí, algo así. Pero bueno, digamos, en cualquier caso, creo que las dos influencias, para quien soy ahora, que soy alguien que está conforme consigo mismo, fueron influencias positivas, en el sentido de no molestarme demasiado, digamos, ¿no? Y sí mostrarme su alegría con mis logros. Lo mismo que dije de mi padre lo podría decir de mi madre, digamos, de que de alguna manera yo seguramente no tenía un plan tan definido de cómo querría que yo fuera, pero digo, mis pequeños logros en la vida, digamos, a ella también veo que le alegran. Y eso que contás también está muy marcado por la libertad, porque al ver tu trazado, ¿no? Vos fuiste armando como tu manera de hacer las cosas, ¿no? Porque yo lo estoy viendo, ¿sí? Y en esto pones, bueno, haces como un mix, ¿no? Puentes entre teatro, redes neuronales, ¿no? La paleontología, la biomecánica, la Facultad de Ciencias, sí, ¿no? El atletismo, tenés como... Sí. La literatura, es como un mix, ¿no? Que habla de una libertad para poder pensar y aprender, muy interesante. Sí, ahí en esa lista nombraste otras cosas que también son cosas que, digamos, vinieron un poquito después, ya a los 19, 20 años, después de la música, cuando ya había dejado la guitarra totalmente, que es el teatro y la literatura. En ese momento yo me veía por ese lado. Llegué a pensar en estudiar teatro, en dedicarme a eso. Hice un par de años de taller de teatro en la Casa de la Cultura ahí en el Prado, con Elena Suasti y Juan Carlos Boroviov, y de alguna manera me veía ahí. Y también la literatura. Eso fue un periodo entre los últimos acordes de guitarra y la universidad. Escribí algunos cuentos que deben estar por ahí en algún lado, con máquina de escribir. ¿Ciencia ficción en esa época? Ciencia ficción, algunos sí, pero también otras cosas. Siempre con un toque medio fantástico, digamos, ¿no? Pero también otras cosas. Ciencia ficción, ahora que decís, siendo niño, estando en la escuela, con esa máquina de escribir, escribí un cuento de ciencia ficción, me acuerdo, no sé dónde estará. Recuerdo el plan general del cuento, pero en fin, y esas son cosas que también dejé, digamos. Yo creo que de alguna manera las dejé por algo que va a sonar terrible y que es terrible, pero por suerte pude volver atrás, que es el miedo a no poder vivir de eso. Que de alguna manera, eso sí, me lo dijeron bastante directamente mis dos padres, ¿no? Cuando en el análisis vocacional que me hicieron, ¿uno o más de uno? Uno. Hemos tenido invitados que dicen, no, me mandaron a muchos. No, tuve uno y me bastó, digamos. Después preferí encargarme yo del tema. Pero dio bastante bien, o sea, lo razonable, que me dedicara a la ciencia, que estudiara o química o astronomía. Y cuando fui con ese planteo a mi casa, mi madre me decía, ¿vos estás loco? Astronomía, o sea, no es repetible mucho de lo que dijo, pues sería ofensivo para muchos colegas y para mí mismo hoy en día. Pero ahí hubo una cuestión de ese estilo y mi padre ahí, más allá de sus sueños de juventud, dedicarse a la ciencia o lo que fuera, también me recomendó con mucha fuerza el tema de la computación, que lo veía como algo que podía permitirme vivir en el sentido meramente económico, estamos hablando, claro, ¿no? Y obviamente en esa edad, en esa época, como era mi familia también, que en ese sentido
no generaba inseguridades, pero tampoco daba certezas. Me dio miedo, la verdad, y por eso empecé a estudiar computación, ingeniería en computación. O sea que la FING fue por eso. Fue por eso, nada más. Vos empezaste a la misma vez, Facultad de Ciencias Sí. y la Facultad de Ingeniería. Sí, la lucidez que tuve fue, digamos, decir, bueno, pero no tengo por qué abandonar mis sueños, ¿no? La física me encantaba, o sea, ya desde el liceo yo me compraba, en esa época venían libros rusos de la editorial Mir, de matemáticas, de física, libros que incluso hoy en día, si me pusiera a leerlos, me costaría un poquito de esfuerzo leerlos, y que en esa época los leía, entendía bastantes cosas, otras no, por supuesto, pero me resultaba muy estimulante la visión física del mundo y esa promesa de poder entender todo de una manera cuantitativa, controlada, ¿no? Promesa que después se cae, ¿no? A medida que uno va aprendiendo de verdad lo que es la física, pero que conserva esa belleza, ¿no? Y ahí, bueno, tuve esa lucidez de anotarme también en física, pero la carrera primaria, en ese entonces era la Facultad de Humanidades y Ciencias, creo que ya era Facultad de Ciencia, creo que cuando me anoté ya era el primer año de Facultad de Ciencia. O sea, había sido creada la Facultad de Ciencias separada de Humanidades ese año, pero seguía estando en el mismo local que estaba Facultad de Humanidades y Ciencias antes. Y, digamos, la carrera de física yo la hice, digamos, no iba nunca a clase, iba y daba los exámenes libres, estudiaba por mi cuenta. O sea, la carrera en serio que yo estaba haciendo en ingeniería. Y ahí hasta que fui analista de sistemas, hasta que fui casi ingeniero, digamos, me faltó parte de un año para terminar. Pero en ese momento lo que ocurrió, siendo muy joven, 21 años, algo que fue de esas suertes que marcan la vida de uno, pude entrar, mis méritos eran suficientes, digamos que las materias que tenía aprobadas en la licenciatura en física eran suficientes como para haber entrado como ayudante en el Instituto de Física de Facultad de Ingeniería. Y bueno, y a partir de ahí vi que de eso podía desarrollar una carrera, había poca gente, si uno se dedicaba a eso, estaba la promesa de hacer una maestría, un doctorado y poder llegar a tener un cargo razonable en la universidad y poder vivir de eso. Y a partir de ahí, digamos, la ingeniería en computación pasó a ser simplemente un diplomita más, el título de analista, un diplomita más para poner en el currículum. Sí, en el currículum. ¿Recordás algún referente educativo? Bueno, yo creo que muchos. Voy a ir tirando en el orden que me viene a la mente. O sea, el primero que me viene es Rodolfo Gambini. Rodolfo Gambini fue una figura fundamental para mí en un momento crítico de mi vida. Rodolfo es probablemente, es el físico en toda la historia de la física en Uruguay más relevante que hemos tenido, ¿no? Y que probablemente vayamos a tener por mucho tiempo. O sea, una persona que hizo un aporte en su disciplina único y a su vez una figura con un carisma muy importante dentro de lo que es la física uruguaya. Más allá de que estuviera en alguna posición de director de un instituto o no, no importa el lugar donde estuviera Gambini, siempre la gran pregunta frente a una decisión importante para la comunidad de física era ¿qué opina Rodolfo? Y yo estaba en un momento muy complejo. A mí en Facultad de Ingeniería, en ese momento yo tenía mi cargo en Facultad de Ingeniería, venía a tener una serie de dificultades. Se me había recomendado aparte fuertemente abandonar esas cosas que yo estaba haciendo de biomecánica aplicada a los animales fósiles. Que eso no me hacía a ningún lado, que otros colegas estaban yéndose a hacer doctorados al exterior y que iban a volver y que ellos iban a obtener los cargos y que yo iba a quedar relegado. Y un poco en ese panorama yo estaba haciendo mi maestría en física de partículas y estaba haciendo, digamos, investigación en biomecánica aplicada a la paleontología en forma amateur, digamos, ¿no? Como paralelo. Pero estaba teniendo muchos más logros que en lo otro. Y era un área que me gustaba mucho más. Estaba publicando en revistas internacionales, mis trabajos tenían impactos, eran utilizados para divulgación científica en medios como Discovery y la BBC. Y lo que pudiera hacer en física de partículas era todos los días ir a abrir mi computadora a ver los artículos que se habían publicado ese día en el mundo y temblar de que no se publicara algo que era lo que yo estaba trabajando, porque la comunidad es muy grande, es muy competitiva. Y bueno, y en física teórica es así. En cambio en lo otro yo marcaba una diferencia. En aquel momento probablemente era el único físico en el mundo, digamos, con formación como físico, a nivel de maestría incluso, que trabajaba en esas cositas. Claro. Entonces me daba un perfil, si bien había gente trabajando en esas cosas, pero no tenían la formación que yo tenía.
Entonces me da un perfil muy interesante y que bueno, que es el que he seguido explotando hasta el día de hoy, ¿no? Pero aparte me da esa posibilidad de vincular hacia la divulgación, de poder contar las cosas que yo hacía a todo el mundo, ¿no? Que le pueda gustar a aquel niño que jugaba con los muñequitos de plástico, ¿no? Y no solo a otro experto. Es un poco esa conexión que te lleva como, o por lo menos esta es mi interpretación, ¿no? Esta conexión que te lleva a la infancia es lo que te hace vincular tu trabajo académico con los temas de la vida común, digamos, porque vos buscas explicaciones a temas que son populares, ¿no? Tu divulgación, la más conocida, digamos, tiene que ver con la música, tiene que ver con el fútbol, tiene que ver con bandas populares como son los Rolling Stones o The Beatles, ¿no? Entonces, en algún punto ese puente lo tendés todo el tiempo, y que es algo bastante raro, porque uno piensa en un físico que paleontología, y lo que menos pensás es que hace cosas que sean realistas, ¿no? Uno espera encontrarse con alguien no muy cercano a la realidad, digamos. Sí. Me cuesta encontrar cuál es mi mérito en eso. ¿Cuál es tu motivación más que el mérito? Claro, por eso. Mi motivación es permanente. O sea, es mi forma de pensar. ¿Cómo decirlo? Es eso. La física fue una excursión a la que me fui por unos años para después volver, ¿no? Digamos, no deja de interesarme la condición humana, no deja de interesarme las cosas que nos interesan a todos. No reniego de eso. A veces nos pasa en la academia, como te decía, que en ese proceso de crecer y de dejar algunas cosas un poquito de lado, nos lo creemos demasiado. Y creemos que en la condición humana más básica, más normal, más natural, hay algo de tonto, de ignorante, de no entender que lo importante del universo son los quarks y las partículas elementales, ¿no? Y los agujeros negros, y que lo demás no importa, porque lo demás son granos de arena en ese universo. Y yo en algún momento sentí atracción por esa visión, pero no puedo, soy una persona. Simplemente es eso, es escuchar mi voz, es no acallarla, es no ser tan buen científico como para acallar esa voz. Creo que tal vez es eso, es la manifestación de que soy un científico un poco mediocre, que no logra ser todo lo objetivo que tendría que ser, que no logra fascinarse todo lo que se debería fascinar con su disciplina, y que sigue, digamos, aferrado al mundo, digamos, de los mortales, ¿no? A mí me venía, cuando leía como tu trayectoria, pensaba, bueno, me venía esta frase que a veces me repito bastante, que es: hay conocimiento en todas partes, ¿no? Uh-huh. Sí. Y yo creo que entender, más allá de lo que acabo de decir, que es un poco en broma tal vez, o un poco irónico, pero que es genuino también. Pero también reconozco lo otro, que realmente entender la física es recorrer el camino de vuelta también. Si vos vas y no volvés, te faltó algo. En biomecánica eso es muy claro, ¿no? Si yo puedo describir, no sé, un movimiento, no sé, el gol de Schiaffino, ¿no? Lo puedo describir. Pero después no voy con mis amigos a un arco, nos tiramos el centro y yo trato de patear como Schiaffino y siento qué es lo que pasa, lo siento en el cuerpo. No entendí realmente la biomecánica de eso. Y en el proceso de hacer eso te das cuenta que hay cosas teóricas que habías pensado que no estaban del todo bien, ¿no? Si yo quiero estudiar, no sé, la biomecánica de la danza y no agarro y pruebo a hacer un poco de ballet y encontrar las dificultades que hay en eso, no llego a entender. O sea, creo que hay un camino ahí que se cierra de esa manera. O si estudio acústica, estudio, digamos, la física de la música, de los sonidos, de cómo los animales se comunican con sonidos, y no agarro una guitarra, no canto, no intento expresarme con eso, no voy a entender no solo la parte emotiva y el significado de eso, la parte más biológica, sino que tampoco no voy a entender del todo la física. Y realmente ha sido un camino de vuelta. Yo, por ejemplo, ahora te digo eso, un ejemplo concreto de eso. Una cosa que para mí fue un conflicto cognitivo muy fuerte era ¿por qué para cantar bien los agudos y que suenen bien, vos tenés que abrir mucho la boca? Suena completamente antiintuitivo. Porque se supone que una cavidad resonante más chiquita es donde van a resonar mejor los agudos. Pero al final lo pude entender, y lo explico en uno de los capítulos de los Rolling Stones, ¿no? Cuando hablo de los labios de Jagger. No es algo como para explicar rapidito ahora, ¿no?
pero de hecho fue un proceso para mí, ¿no? Y tiene que ver con parte de la complejidad. Eso, pero es algo que se entiende y que se puede explicar en un libro de divulgación. De hecho lo hice, si tuviera el tiempo suficiente. Y para mí fue un gran descubrimiento. Yo en mi clase seguramente hubiera dicho burradas del estilo de que abrir la boca sería mejor mucho para emitir los graves y no los agudos, ¿no? Y eso solo lo ves cuando lo probás y ves que cuando no llegás, si abrís y haces determinadas cosas, llegás a esa nota que te complica, ¿no? Al Hold Me Tight de los Beatles que te costaban a Hard Day's Night. Tenés que hacer eso y eso te permite entender cosas que antes no entendías. Y uno ve muchas veces, no hablemos de los demás, yo mismo, muchas veces me ha pasado eso, de cuando enseño física de una forma más teórica, vinculada a cosas cotidianas, si son cosas que uno no experimentó, muchas veces se equivoca. No entiende bien lo que está pasando ahí. Yo creo que hay algo ahí que también completa un círculo, ¿no? Entonces ese camino se puede ver de las dos maneras, como una vuelta a la condición humana, no haber perdido el contacto en esa condición humana, que eso es lo que te lleva a los Beatles, a los Rolling. O sea, vos vas a eso porque te gusta nada más. No hay otro motivo. Y lo mismo los dinosaurios. Voy a los dinosaurios o a los animales porque me gustan, nada más. O a los superhéroes, o al fútbol. Es porque me gusta. Y aceptar eso, ¿no? Pero si querés darle un lado más noble como científico, es el fin del camino también. O sea, si vos no volvés a eso y entendés eso cotidiano desde la perspectiva de todo lo que estudiaste, te está faltando algo todavía. Es como la sensación que tengo. El cierre con la experiencia. Sí. Vamos a ver, escuela, ¿qué escuela fuiste? Fui al José Pedro Varela, el privado, sí. ¿Y el liceo? Y el liceo también, al Varela, y después al UDEP, que era la continuación, digamos, del Varela, que queda en otro local. El Varela es un liceo particular, en un barrio, en el barrio casi mío, muy cerca del Cordón, pero con gente que no era del Cordón. Y eso es raro. Eso también me hacía raro. Se sumaba a la... Sí. No, igual ahí yo nunca me sentí tan raro, digamos. Yo creo que con el tiempo lo veo y lo interpreto, y sobre todo capaz que en el liceo, que uno empieza como a ver más otras cosas, ¿no? Pero sí, había algo ahí que los demás vivían todos eran vecinos unos de otros, y yo no, yo vivía en otro lado. Era justo el barrio del liceo, pero nadie vivía mucho en ese barrio. Eso aportaba. Sí. ¿Por qué biomecánica? ¿Por qué biomecánica? Yo creo que el camino tuvo que ver con lo de los dinosaurios, ¿no? De encontrar un camino hacia la biología. O sea, la realidad es que cuando yo era niño me gustaban los animales. O sea, la física es una deformación posterior. Y yo siempre decía que quería ser veterinario, ¿no? O sea, no sabía que podía haber una carrera tipo biología, ¿no? Quería ser de esas personas que estudiaban animales o que curaban animales o que estaban en contacto con los animales o que los entendían. Esa es como mi vocación básica, y es lo que dije siempre, hasta encontré la física, ¿no? Pero el tema es que una cosa que yo tenía claro es que yo no quería matar ni lastimar animales. Digamos, a mí me gustaban, los quería, tuve mascotas también, y para mí la relación con el animal sí es de tratar de entenderlo, sí es de aplicar la ciencia a eso. Entiendo a las personas que en el proceso los matan o los lastiman, trato de entenderlas. Simplemente es una sensibilidad diferente, capaz que lo mío es una debilidad o una incapacidad, pero es así. Y una cosa que tenía claro es que estudiar veterinaria, cuando me di cuenta que seguramente iba a implicar matar animales, ya en el liceo me di cuenta de eso, ¿no? Que digamos, en la orientación biológica probablemente tuvieras que matar a algún animal y seccionarlo, y eso realmente fue lo que me alejó de cualquier cosa que tuviera que ver con biología. Y lo que vi es esa nueva oportunidad de que desde la física, con un papel y un lápiz, sin matar a nada, sin lastimar a nada, tal vez aspirando a resucitar algo, es decir, fósiles, uno podía hacer biología. Y bueno, por ahí empecé, y después no fue tan fácil, porque obviamente en algún momento tuve que hacer, para especializarme en esto, en algún momento tuve que hacer algún curso de anatomía comparada que implicó disecciones. Ahí simplemente sentí que, bueno, es parte de un curso, eso está ocurriendo ahí,
yo no lo hago, y lo dije, yo no voy a matar nada. De hecho, en ese curso la mayoría de los animales eran o animales que se habían encontrado muertos en la carretera o cosas por el estilo, ¿no? Yo no sé si realmente se había matado algún animal, pero digamos, acepté hacerlo un poco por eso y porque necesitaba aprender eso. Y esa convicción de yo no quiero matar animales, parte de un respeto por la vida, por una sensibilidad propia de decir no, porque, a ver, es como muy enfático Sí. tu interés. Es difícil decirlo. Es algo muy interno, digamos, es muy desde el inicio, ¿no? O sea, a mí los animales me fascinaban, me parecían unas cosas espectaculares, o sea, me apena que algo tan espectacular, no sé, se lastime o muera, ¿no? Sí. Digamos, puedo mirar documentales y los miro, obviamente siento pena por la presa o digamos, admiración por el depredador, y eso es una mezcla muy difícil de llevar, es rara, pero que aprendí a llevar desde niño, ¿no? O sea, a mí me gustaba esas escenas de cacería que movilizaban todo eso, digamos, eran muy interesantes para mí, pero es algo más personal, de por qué haría yo algo así, o sea, que no sé, es eso, ¿no? O sea, no es lo que quiero hacer si veo un animal, lo quiero ver, lo quiero seguir. ¿Quieres entender? Lo quiero entender, lo quiero fotografiar. Bueno, una de las cosas que aparecía ahí en el esquema era el tema de las aves. El esquema hablamos del trazado. El trazado, sí, el que yo dibujé en un papel. El tema de las aves, que es algo que empecé a hacer hace un año y algo, que me dije a mí mismo de buscar un contacto más directo con los animales que tenía en el entorno, que también fue un proceso, digamos, una de las cosas más importantes que siento me están pasando ahora, junto con algo que también es interesante, que es el tema de empezar a escribir ficción. Pero es lo que me nace, es eso, es entenderlos, es querer comunicarme con ellos, es querer eventualmente tocarlos tal vez, o dialogar, pero es eso. No sé, tal vez tenga que ver con que me vería... Yo leía las historias de Tarzán, y Tarzán luchaba con los animales y tenía que apuñalar un león, lo hacía. Pero no iba a buscar al león para matarlo, digamos, ¿no? O sea, mis héroes no hacían esas cosas. Probablemente tenga que ver simplemente con eso, con esas cosas que leí de niño, que mis héroes no hacían eso, ¿no? O sea, mis héroes se comunicaban con los animales, los salvaban, Superman bajaba el gatito del árbol. No lo sé, pero es algo muy de fondo, ¿no? Y como te digo, no es algo que me abrume tampoco. Yo veo gente, por ejemplo, que no soporta ver documentales de animales para no ver que un animal muera o sufra. Claro. Yo puedo ver eso, digamos, y puedo poner la curiosidad por encima, como cuando tuve que ir a un curso de anatomía comparada. Puedo poner la curiosidad, que esa es la defensa del científico, la curiosidad por encima. Me imagino que a un médico también le debe pasar lo mismo, o a un psicólogo, ¿no? Que trata con el dolor, ¿no? Incluso frente al dolor de uno mismo, a veces encararlos del lado de la curiosidad, qué es lo que tengo, qué es lo que me pasa, a veces ayuda como a atenuarlo un poquito. Después lo que seguí fue, bueno, hice una maestría en física de partículas. Ahí tenía que ver con eso, de responderle a esa gente que me decía, no, esas cositas que haces con los dinosaurios, que es física mecánica clásica nomás, que son bichos, que son pavadas. Decimos, vamos a agarrar la física, ¿cuál les parece difícil, cuál les parece desafiante, la física de partículas. Bueno, vamos a hacer eso. Pero no solo a decírselo a los demás, sino sobre todo decírmelo a mí mismo, ¿no? Que además me gustaba, ¿no? Porque era seguir un poquito más en ese camino que yo ya veía que en algún momento se iba a desviar, pero que era ese camino del reduccionismo, de ver si el universo se podía entender cuando vos ibas para adentro hasta la última pieza, ¿no? Y fue una etapa muy formativa, sin ningún tipo de dudas, y muy satisfactoria, y me fue muy bien, de hecho. La maestría, no el doctorado, ¿no? La maestría, publiqué 2 trabajos en una de las revistas más importantes de física del mundo, Physical Review Letters. Y eran 2 trabajos que proponían unos experimentos para medir unos parámetros del modelo estándar, experimentos que se iban a hacer años después en los aceleradores, y que hasta donde sé no se encontró nada demasiado interesante con mis métodos, pero me fue bien y me gustaba, pero lo otro era mejor. Era eso de formar parte de una comunidad. Capaz que es eso, esa frase, ¿no? Es ser cola de león o ser cabeza de ratón. Creo que yo prefiero ser cabeza de ratón. Digamos, en biomecánica aplicada a los fósiles no había en ese momento una comunidad fuerte a nivel mundial. Ahora hay algo
un poco más formado, pero aún incipiente. Creo que todavía es un área que tiene mucho para dar. Y en lo otro era todo el día estar con miedo a ver qué artículos salen en lo mismo que estás trabajando ahora, si hicieron lo mismo, si hicieron la misma cuenta, si encontraron el mismo método. Y a su vez eso son cosas que no podías contar a los demás. Claro. ¿No? Y en todo ese trazado que vos contás, bueno, maestría, después doctorado, la exigencia, ¿qué lugar tenía? La exigencia, yo no la pasé mal. Creo que en parte tal vez se lo deba, sí, a mis tutores, pero creo que se lo debo a eso de que desde niño yo nunca sentí que fuera una obligación estudiar, que era un placer, digamos, Claro. ¿no? Entonces, la maestría la hice en tiempos razonables, pero no me sentí particularmente mal. Yo creo que tal vez la exigencia la sufrí en los últimos años del grado, cuando ya estaba por terminar, algunas materias áridas que no me gustaban mucho. Después el doctorado fue en biomecánica, ahí es donde aparece Gambini, que acepta por el lado de física ser mi tutor, lo cual de alguna manera fue la validación, fue acallar todas las otras voces, fue decir, esto es física, esto es aceptable dentro de un instituto de física acá en Uruguay, y yo que trabajo en cosas que no tienen absolutamente nada que ver con eso, voy a trabajar con Ernesto, voy a aprender con él y lo voy a ayudar. Y eso fue, sin duda, o sea, sin Gambini yo no podría haber tenido una carrera profesional en estas cosas, ¿no? Y ahí también la exigencia, digamos, de alguna manera la sensación, que también me la transmitía Gambini, es que era el doctorado, era yo que lo tenía que hacer. Él me iba a acompañar, pero Claro. digamos, el que sabía de eso era yo. Ya había publicado un montón de cosas en mi etapa amateur, digamos, en paralelo a que aquí hice la física de partículas, tenía varias publicaciones ya en temas de... ¿Esto a qué edad estamos hablando? Ajá. Difícil decir. A ver, el primer paper fue en el 97, 26 años por ahí. O sea, yo hice lento todo, porque claro, hice la ingeniería también. Yo me acuerdo que en aquella época yo me consolaba haciendo las cuentas diciendo que hice 8 años en 8 años. Digamos, ¿no? O sea, los 4 de ingeniería completos, claro, y alguna cosa de quinto, y los 4 de la licenciatura, los hice en 8 años. O sea, pero bueno, en realidad la física la hice muy de costado, ¿no? Y revalidé cosas de un lado para otro. Ahí fue mi primer artículo científico, en el 97, 96, 97. Ya antes había publicado en El País Cultural cosas de divulgación. Creo que fue en 93 o 94. Digamos, era otra época. Yo creo que era más fácil para alguien joven, en un mundo en el cual en un Uruguay en que no había físicos, en que no había biomecánicos, en que no había nada, en que no había divulgadores científicos, poder ganarse un lugar joven, digamos, ¿no? Después la maestría y el doctorado lo hice en tiempos razonables, yo no me acuerdo, pero en el 97 cuando publiqué mi primer artículo creo que no había terminado ni siquiera el grado. O sea, yo empecé, es muy rara mi carrera en eso también, yo empecé como a trabajar en investigación, y cuando hablo publicar me refiero a publicaciones arbitrajes internacionales, ¿sí? Eso que es, digamos, es lo que se nos valora en el currículum de los científicos profesionales, ¿no? Y eso era muy raro. Mis compañeros de física, nadie tenía publicaciones. Normalmente recién lo iban a poder hacer cuando terminaban la maestría o el doctorado. Pero yo creo que el doctorado lo debe haber terminado cerca de los 30, ¿eh? O sea, no fui nadie especialmente precoz, digamos, en ese sentido. ¿Crees en Dios? O sea, diría que no, pero es un poco pobre también decir que no a algo, ¿no? Sobre todo algo que tiene que ver con creer. Juego mucho con Dios. Es un concepto que me interesa, el concepto de Dios. Sobre todo en las oportunidades que, como comentaba, intento ficción o cosas por el estilo, o incluso a veces cuando intento divulgación, Dios es un concepto interesante con el cual jugar, con el cual interactuar. Me gustaría creer en Dios, sería genial, o sea, que hubiera alguien ahí que nos cuidara siempre, pero bueno,
como la gente normalmente entiende lo que es creer en Dios, tengo que decir que no, digamos. No creo en un Dios asociado a una religión. Tampoco creo en una cosa más, un Dios tipo Spinoza, que sea la regularidad del universo. Tengo hasta dudas de eso. Como físico tal vez debería creer en eso. Gambini ha escrito sobre eso. Pero a mí me cuesta también. A veces somos, no sé bien lo que somos, no sé bien lo que es el universo. Me siento muy lejos de entender nada de eso y Dios es un intento demasiado humano de entender algo tan vasto y tan extraño, ¿no? Como es el universo. La existencia. ¿Qué lees? ¿Qué leo? Bueno, de todo. Acá justo tengo un libro que traje para el camino cuando venía para acá. Yo tengo un viaje largo desde Salinas. Es un libro de un físico que habla de su experiencia con los animales marinos, de una manera muy literaria. Pero leo de todo. Leo literatura. Hace poco encontré algunas autoras, Maggie O'Farrell creo que se llama, Rachel Cusk, creo que son británicas las dos. Muy interesantes, cosas muy introspectivas, muy interesantes. Pero también me gustan cosas de divulgación científica en áreas en las que yo no sé tanto, incluso en las áreas mías. A veces en la divulgación también aprendés. O sea, yo tengo una enfermedad, o sea, yo creo que la gran enfermedad que tengo, de las mentales, digamos, ¿no? Soy un comprador compulsivo de libros, pero es en serio y es una enfermedad. O sea, en mi casa ya no tengo espacio, digamos, tengo libros por todos lados. Y de alguna manera los termino leyendo, los termino aprovechando, digamos. Pero, digamos, no es esa cosa que compro solo y acumulo. De alguna manera siempre terminan teniendo un lugar. Los voy a buscar cuando vuelve el interés por un tema. Pero leo muchas cosas. Ahora me vino a la mente eso, pero... ¿Y lees en papel? Sí, me gusta en papel. Bueno, tengo algunos libros, pero no es lo mismo. No sé, me gusta el objeto del libro. No los rayo, no los rayo. Hace poco hablaba con alguien que me decía que debería rayar los libros y probablemente tenga razón. Muchos de los libros más a los que le tengo más cariño están llenos de papeles pegados y de marcadores y hasta de pedazos de papel higiénico, digamos, o boletos de ómnibus para marcar frases que me interesaron. Libros que no quiero tanto y que los compré por una cuestión más utilitaria, a veces tienen dobladas las esquinas, lo cual me parece horrible, pero si era utilitario y era para buscar determinadas cosas, se justifica. Y si no es un libro que lo valore como objeto, digamos, claro, su tapa no era agradable, no era una edición linda, hago eso. Entonces, ¿por qué no rayarlos? ¿No? Porque rayarlos es hacer lo tuyo. Pero eso es una característica mía también. Es muy difícil que tome notas, es muy difícil que lleve una agenda. O sea, yo trato de llevar más o menos las cosas en la cabeza. Creo que estoy equivocado, pero estoy seguro que estoy equivocado. Pero siempre tuve la teoría de que lo importante no se me iba a ir. Y estoy equivocado, y con los años cada vez estoy más equivocado, porque cada vez más se me van cosas importantes. Pero bueno, de a poco estoy aprendiendo sí a cuando tengo alguna idea tratar de escribirla, o registrarla. Y con los libros no me animo a dar ese paso, como que es como lo de las disecciones. Claro. Con los animales es lo mismo. Es un objeto que me gusta y no rayarlo no, leerlo, tocarlo. Olerlo, sí, claro, sí. Te diría que transcribir alguna frase, sí. ¿Te animas a presentarte? Lo que te puedo decir es que me vino a la mente cuando me dijiste eso. Decime. Presentarme es difícil, pero me hizo acordar una cosa. Una actividad que había hecho, no importa dónde, ni con quién, ni quién fue, me parece que no viene al caso. Pero alguien me vino con un planteo, alguien se presentó a mí y me dijo quién era, ¿no? Y lo que era una lista de papeles, de nombretes, de cosas que por lo menos en ese momento me parecieron huecas. Y frente a eso, digamos, yo a esa actividad había ido de alguna manera como un conferenciante invitado, como un conferencista invitado, como una persona
que tenía algo interesante para decir, con cierta importancia. Entonces, cuando me interroga sobre mí, o sea, digamos, cómo es mi recorrido en comparación con el suyo, no pude decirle otra cosa que una frase que la saqué de una serie de televisión, que seguramente algunos recuerden, que era aquella serie de Kung Fu. Soy solo un hombre. Pero bueno, obviamente particular, pero todos lo son. Y te diría que ahora, si me decís solo un hombre, capaz que es muy sesgado también. Porque hombre significa muchas cosas. Sobre todo lo masculino. Y no estoy tan seguro de si soy solo un hombre. Tal vez ahora diría, soy solo un ser humano, ¿no? Y es eso. Después podemos seguir charlando, pero me presentaría así. Después podemos seguir charlando qué me gusta, qué no me gusta. Pero básicamente creo que soy un ser humano. Y eso es lo que me define más. Buscar eso, esa conexión con nuestra naturaleza, con lo que somos, con los otros. Caigo en todas esas cosas inevitables de los seres humanos y me siento un ser humano promedio para casi todo. Gracias. No, gracias a ti. Las conversaciones de Trazados se graban en las noches de Escaramuza. La idea y la producción ejecutiva son de Rocío Schiappapiedra. La producción general es de Quique Martínez Marquese. La dirección de sonido, edición y post de audio la realiza Martín Rodríguez Lista. La locución es de Gabriel Calderón y Martina Bonazo. Las ilustraciones son de Carolina Ocampo y Diego Fernández.